Vacas lecheras y cárnicas, suplemento proteico energético. Para desarrollar un buen programa de suplementación eficaz, es vital conocer las diferencias de los productos energéticos y proteicos. Este tema puede resultar un poco confuso debido a las opciones que tenemos hoy en día y a los requerimientos de cada animal. Como primer paso, debemos determinar que se necesita un suplemento energético o proteico. La única forma de saberlo 100% con certeza es por medio de un análisis de nutrientes en un laboratorio. Cuando identificamos las deficiencias, evaluaremos el mejor suplemento que nos ayude con los requisitos demandados por los animales. Los alimentos que aumentan el contenido proteico en la dieta basal son los suplementos proteicos. Como ejemplo, podemos mencionar piensos derivados de gluten de maíz, heno de alfalfa, la melaza, harina de soya, bloques proteicos y suplementos proteicos líquidos. El contenido de proteína en estos puede variar del 20 al 48%. Los suplementos energéticos son los que poseen contenidos inferior al 20% de proteína y son altos en contenido de almidón, por ejemplo avena, cebada y maíz. Es de suma importancia conocer bien las diferencias en estos dos tipos de suplementos porque si usamos el incorrecto, disminuye la eficiencia, además de ocasionar impactos negativos en los animales. Hay estudios que respaldan que los suplementos proteicos no es necesario suministrarlo a diario, sino cada 3 o inclusive cada 6 días. En cambio, los energéticos es vital la suministración diaria, de esta forma evitar el consumo excesivo de energía y mantener las condiciones óptimas en el rumen de los bovinos. Esto nos obliga a utilizar el tipo adecuado de suplemento y poder superar las demandas y deficiencias de los animales. Es importante recalcar que no lo debemos de realizar solo tomando en cuenta las especificaciones de los productos, sino también teniendo en cuenta la opción más económica para nuestra explotación ganadera.